Buenas, somos alumnos de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela de Medicina Luis Rossetti y esta es una exposición para la Cátedra de Medicina Tropical con el Dr. Carlos Madera. Los integrantes del equipo son Scarlett Crespo, Gustavo Cuevas y Isbelo Valles. Y vamos a hablarle de tricocefalosis o trichuriasis. Epidemiología. Es una enfermedad cosmopolita que afecta a niños y adultos con malos hábitos higiénicos o en condiciones socioeconómicas inadecuadas. Tiene un predominio en países tropicales y subtropicales. En el país tiene una prevalencia del 90 al 100% de los casos. Predomina en niños de edades menores a los 10 años. Incidencia en el país es de un 31%. El tiempo de vida del parásito es de aproximadamente 3 años y es la parasitosis más frecuente en todo el territorio venezolano. La morfología. Vamos a tener la morfología de los adultos, en los cuales se diferencian en sexos, femeninos y masculinos. Vamos a tener que son parásitos blanquecinos, que el macho mide de 3 a 4 centímetros, mientras que la hembra va a medir de 4 a 5 centímetros. Los 2/3 anteriores son filiformes con una lanceta anterior, que es la porción de la cual se va a adherir a la mucosa colónica. El tercio posterior es más grueso y recto y filiforme en la hembra y en el macho es incurvado ventralmente con una espícula. Es importante tomar en cuenta que se tiene como característica que los parásitos del género Trichuria se parecen a un látigo. Los huevos miden de 50 por 25 micrómetros. Son cilíndricos en forma de barril. Tienen un color pardo, teñido por las heces. Tienen una doble membrana, tiene tapones mucosos polares e interior no larvado. Una única célula con granulaciones. Aquí vemos una imagen más grande de lo que es el género femenino y masculino de los adultos de Trichuris. Y aquí una imagen más grande de cómo es el huevo con sus dos tapones mucoides, su doble membrana y sus células granulares en el interior. El ciclo de vida. Vamos a tener que los huevos no embrionados son expulsados con las heces. Estos huevos embrionados expulsados con las heces llegan al suelo y en el suelo se embrionan, volviéndose infectantes a partir del día 15 y 30. Después de ser ingeridos, los huevos eclosionan en el intestino delgado y liberan la larva, la cual madura y se establecen en el colon. Los gusanos adultos van a vivir en el ciego y colon ascendente. Allí los gusanos adultos se fijan a la mucosa a través del extremo anterior, como ya habíamos indicado. Aquí podemos ver otra imagen del ciclo de vida del parásito, de las fases por las que pasa. El mecanismo de transmisión. Van a tener una puerta de entrada que es a través de la vía oral. La forma evolutiva infectante es el huevo larvado con larva L1 y el medio de infección es por interinfección por consumo de alimentos o líquidos contaminados con los huevos L1. También es muy importante en personas que sufren de geofagia, ya que estos son geohelmintos. Tienen que estar en contacto con tierra para poder desarrollarse y volverse infectantes. Mecanismo de acción patógena. Mecanismo de acción patógena. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos principalmente, el mecánico y el inflamatorio. El mecánico se da porque este verme se va a ubicar principalmente lo que va a ser en el ciego y el colon ascendente. En su extremidad anterior, él posee lo que va a ser una lanceta, donde se va a anclar, va a producir un pequeño o un ligero daño a la mucosa. Esto va a originar microhemorragias y por su parte estimulación de lo que va a ser el plexo mientérico. Esto es lo que va a originar, como está el peristaltismo, ocasionando diarrea, y ya en los casos masivos de infección por el parásito, puede ocasionar lo que es tenesmo. Y la inflamatoria se da por lo que es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, más que todo en la mucosa colónica. Puede existir el caso de subinfección por la flora que se encuentra en el intestino mismo, que puede formar pequeñas úlceras y microabscesos. Las manifestaciones clínicas.
Hay que tener en cuenta que, como dijeron anteriormente, esta es la principal causa de parasitosis en Venezuela. Y por su parte, la mayoría es asintomática, porque la infección es muy leve o está controlada. Sin embargo, hay ciertos pacientes que pueden presentar ciertos síntomas algo difusos, como por ejemplo dolor abdominal y cólicos. Puede haber diarrea persistente con heces mucosanguinolentas, lo que es el síndrome disenteriforme, que además se va a caracterizar porque va a tener pujo y tenesmo. Puede estar presente en náuseas y vómitos, hiporexia, insomnio y pérdida de peso, y pueden aparecer lo que son cuadros urticariformes. Hay que tener en cuenta también lo que es el estado nutricional del paciente, ya que los niños, que son más que todos los que están infectados, cuando tienen una nutrición deficiente, son más propensos a desarrollar lo que es una enfermedad masiva por el parásito. Las complicaciones. Las complicaciones se deben al número de vermes que están infectando. Si la carga es leve, no va a tener síntomas, mientras que si es muy masiva, es que vienen las complicaciones. Por ejemplo, el prolapso rectal, que es uno de los más frecuentes, en donde va a estar esta mucosa toda edematizada, toda invadida por estos mismos parásitos. Puede haber un cuadro anémico severo, por lo que se iba anteriormente, de las microhemorragias que se ocasionan por la cantidad de vermes que hay en el colon. Se han descrito casos, pocos, pero se han descrito de apendicitis por la acumulación de estos vermis en el apéndice. Por lo tanto, se colocan aquí sobreinfección por algunas bacterias y déficit de crecimiento en los niños, más que todo. Aquí se puede evidenciar lo que va a ser un prolapso rectal con los vermes anclados a él. El diagnóstico. Ok, puede ser parasitológico, inmunológico o paraclínicos. En el parasitológico vamos a tener el más simple de todos, que es el examen simple de heces. Tenemos el método de CATO-CAT, que es el más importante de todos, FTE o Formol Triton Éter, FAUS, rectosigmoidoscopia, la cual se utiliza para observar lo que son los parásitos que van a estar adheridos a la mucosa. El inmunológico tenemos el ELISA y la hemaglutinación indirecta. Para clínicos va a estar hematología, donde se puede ver si el paciente tiene anemia o eosinofilia, en el caso de que la presente, sangre oculta en heces, y colonoscopia en el caso de que se presente un prolapso. Sin embargo, lo más importante de todo va a ser lo que es el diagnóstico clínico epidemiológico, donde es donde uno se va a guiar más a realizar el diagnóstico del mismo. Ok, ahora en cuanto al pronóstico. Mediante la cuantificación de huevos en heces por el método parasitológico de CATO-CAT, podemos determinar si la enfermedad es de buen o mal pronóstico. Hablamos de un buen pronóstico ante una baja carga parasitaria y este tipo de enfermedad responde muy bien al tratamiento. En cambio, cuando se presenta la infección con alta carga parasitaria, se habla ya más de una infección masiva y con mal pronóstico, ya que tiene un gran número de complicaciones subsecuentes. En cuanto a la prevención, ya hablamos que la tricocefalosis es una enfermedad altamente prevalente a nivel nacional. Por lo tanto, hay que idear métodos de control que nos permitan evitar la transmisión de la enfermedad. Entre esos métodos de control tenemos el principal, que es la educación sanitaria a la población y a la comunidad sobre lo que vendría siendo el ciclo de parásito y los métodos de transmisión. Para de esta forma promover una adecuada higiene, asegurando el lavado de las manos antes de manipular los alimentos, así como el consumo de agua potable, ya que sabemos que el principal mecanismo de transmisión es el consumo de agua o alimentos contaminados con heces de personas infectadas. Como otra medida de prevención tenemos la adecuada deposición de excretas, esto sobre todo va dirigido a poblaciones rurales, en donde se recomienda el uso de letrinas para evitar la contaminación de tanto los alimentos como el agua con las heces de las personas. También tenemos que es muy importante el diagnóstico y el tratamiento de las personas infectadas para así cortar de una vez la cadena epidemiológica y la transmisión de la enfermedad. Ahora en cuanto al tratamiento. En el tratamiento tenemos que de primera línea tenemos el mebendazol de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y también de segunda línea podemos utilizar el albendazol de 400 miligramos en dosis única. Cualquiera de los dos que se utilice, se recomienda hacer un segundo tratamiento 30 días después para eliminar lo que vendrían siendo los parásitos que pudieron haber quedado viables.
Y bueno, esto es todo con respecto a la tricocefalosis. Espero que hayan aclarado sus dudas. Gracias.